Vamos a dar paso a la palabra. Te pido que cierres tus ojos por un momento, inclina tu cabeza en reverencia a la presencia del Señor y el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has permitido no solo estar aquí, sino poder compartir de lo que tú has hecho en nosotros, de lo que tú eres en nuestra vida. Y Padre, a ti te damos la gloria y la honra porque sabemos que todo lo que has hecho y todo lo que haces, Señor, ha sido para bien, Señor. Tú nos has traído en este viaje y no estamos aquí simplemente por casualidad, sino que tú nos has traído con un propósito y un plan eterno. Así que te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hoy el mensaje va un poco de nosotros y también de compartir lo que Dios ha depositado en esta casa. ¿Por qué quiero hacer esto? Una de las cosas que el pastor, nuestro pastor Jan, nos compartió es qué nos hace ser lo que somos. Es decir, por qué compartimos de la manera que compartimos, por qué predicamos lo que predicamos. Hay más de 12 iglesias pentecostales en Almería, podrías escoger cualquier otra, pero en nuestra casa hay un ADN, hay una manera de hacer las cosas, hay una identidad. Y yo quiero pasar un poquito de tiempo para que conozcas, para que sepas lo que hay en tu casa, hacia dónde va tu casa y qué es lo que se hace en tu casa. Y por qué se hace como se hace. De dónde se ha aprendido, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Por eso, el ADN es lo que nos hace únicos. El ADN hace que aunque seamos de la misma familia, pues yo sea un poco más alto, un poco más bajo que mis hermanos, que mis primos, que mis sobrinos, que tenga un tono de color diferente, es lo que me hace ser único. Y esta casa es única. No lo digo porque seamos ni mejores ni peores, pero somos únicos. Es decir, Dios nos ha diseñado dentro de un entorno global, es decir, dentro de un ambiente global. No digo que tengamos el mensaje, como dice aquí en la fórmula del fuego, no se trata de eso. Se trata de que tenemos una unción particular que Dios nos ha dado. Y eso es lo que te quiero compartir en esta mañana. Y todo viaje empieza con un principio. Y no voy a comparar esto con el viaje de Abraham, pero hubo una decisión. Siempre hay una decisión. Yo cuando hablo con los jóvenes y toca tomar decisiones, porque cuando uno es joven le toca tomar las decisiones más importantes de su vida, como qué estudiar, en qué trabajar, en qué prepararse, a qué hora me voy de mi casa, de mis padres, y todo eso parece que no, pero marca tu futuro. Y es bien importante, decir, tomar decisiones correctas. Y este viaje lo empezamos casi al mismo tiempo, nuestra pastora un poco antes que yo un poco después. Ella empezó en enero, yo llegué en septiembre. Pero en ese lugar, que no es otro que Zion Fellowship, eso está en Nueva York, en Waverly, ese lugar fue el que marcó que estemos aquí hoy. Es decir, no me preguntes qué vio Pastor Bailey en mí, todavía no lo sé. ¿Qué pasó en la Plaza 28 de Febrero, calle España, en un localito pequeño, un domingo de junio a las 9 de la noche? No lo sé. Yo no era ni el mejor director de alabanza, ni la iglesia más grande de Almería, ni nada por el estilo. Pero una invitación y un paso de fe dieron lugar a un encuentro de Dios. Y ahí es donde quiero empezar en parte este mensaje. Es decir, mucha gente me pregunta: pastor, voy a ir a la escuela bíblica de Gales, ¿y ahí qué va a pasar? Cuando yo llegué a la escuela bíblica no sabía ni a dónde iba. No sabía en qué cama iba a dormir, dónde iba a dormir, qué íbamos a comer, qué horario íbamos a tener. Es decir, absolutamente nada. Y a día de hoy nos preocupamos en dar toda la información. Pero creo que al mismo tiempo hay un proceso de fe que no se desarrolla en nuestros jóvenes. Porque queremos tenerlo todo absolutamente bajo nuestro control. Y ahí es donde digo que probablemente nos equivoquemos, porque un viaje de fe, si tú te fijas en Abraham o en cualquier padre de la fe,
te vas a dar cuenta que tenían de todo menos el control. Y cuando no tienes el control, Dios puede trabajar. Dios te puede dirigir, Dios puede operar en tu vida. Y no te queda más. Septiembre del 2000, no podías llamar llorando a casa. Pero tenías que buscar a Dios. Es decir, estabas ahí. Con lo cual, bajar a andar. Pero ahí Dios empezó a hacer conexión. Hoy tengo un poco de historia por aquí. De ahí, otra conexión divina. Ese es Pastor Bailey. Si no te has dado cuenta, los otros dos de al lado es Pastor Jan, Pastor Adamne. Esto de aquí es la compra, la inauguración de la Escuela Bíblica de Gales. Esto de aquí es la conferencia de fuego con Reinhard Bonnke. Y estas son las primeras conferencias que se hicieron con Sion en Singapur. Y todos esos encuentros divinos forman parte de nuestra herencia y lo que Dios nos ha dado. Es decir, que compartamos mentoría. Es decir, Pastor Bailey me mentoreó a mí mientras estuvo vivo y a mi esposa. Mentoreó a nuestros pastores. El anhelo y el celo del Señor, de nuestro pastor en la actualidad, hizo esa conexión divina con Reinhard Bonnke. Eso nos llevó a escuchar acerca de la Escuela Bíblica de Gales, que es la cuna o uno de los lugares preeminentes del avivamiento en 1904, que explota el Evangelio como lo conocemos hoy en el siglo XX. Y se dan circunstancias como año 2001. Tengo que compartir que escuchamos, es decir, siempre he compartido esa predicación. Pastor Jan predicó 15 minutos. El resto de los 45 que faltaban estuvimos en el suelo orando, llorando, riendo, como quieras. Pero fue ese día. Y casualmente nos hicimos una foto. Que en Dios no hay casualidades, pero nos hicimos una foto para la posteridad. El siguiente día es cuando nosotros nos graduamos como ministerios, como ministros de Sion, y tuvimos nuestra licenciatura en teología, nuestro diploma en teología. A partir de ahí, el Señor empieza a hacer historia. Y dentro de las historias empezamos con que hay un legado de avivamiento. Y se empezaron las conferencias del Kingdom Invasion, la invasión del reino. En esa conferencia, el Señor habló a nuestros pastores de coger una ofrenda. Y esa ofrenda no fue ni más ni menos de cerca de $2 millones. Ese día se abrieron los fondos para recuperar otra pieza maestra del avivamiento, que era Pisgah. Pisgah era la escuelita dominical donde en 1900 poco se reunían con los chiquitos para predicarles del Señor. Quiero daros historia porque todo esto no estamos aquí porque alguien nos tiró con onda. Estamos aquí porque pertenecemos a una casa y tenemos una historia que siempre he ido contando en retazos, pero hoy quería ponerle imagen y sonido para que lo puedas tener un poco en la recámara. Y ahí empieza. La primera palabra, siempre buscamos un rema al año. Y yo me acuerdo que esto fue uno de los primeros remas que Dios nos dio cuando empezamos Monte Sion en Almería. Y el Señor nos dijo: los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Y nosotros, te digo, yo personalmente necesitaba una confirmación de parte de Dios que esta iglesia nacía del corazón de Dios. Y esta fue una de las palabras que nosotros recibimos y sobre las cuales nos apoyamos para saber y para tener confirmación de que el Señor estaba involucrado en esto. Sabíamos que el Señor nos iba a introducir. Teníamos 29 años. Invitábamos a algunos pastores y nos colgaban el teléfono. Nos han dicho de todo.
Pero el Señor había hablado. Cuando los pastores se juntaron acerca de apoyar o no económicamente la iglesia en Almería, un pastor Bailey llamó a los 3 días y una de las cosas que dijo: tenemos testimonio de que la iglesia de Almería nace del corazón de Dios. Con lo que empiezas a sumar cabos y empezó a nacer un anhelo en nuestro corazón. Hubo otras personas involucradas que el Señor envió y empezamos a orar. Y empezamos, esta hermana que el Señor trajo del San Salvador nos dijo una cosa muy interesante: empiecen a soñar y empiecen a pedirle a Dios qué iglesia quieren. Me acuerdo que lo primero que dijimos es que haya presencia de Dios. Queremos que el Señor esté aquí. Por eso esta palabra viene a ser parte de confirmación, porque yo quiero estar en el lugar que Dios haya elegido. Muchas veces, mira, algo va a pasar, ¿por qué no lo das ya? Y Pastor Ian me dijo una cosa muy interesante, y es que Dios es cuidadoso con los lugares donde nos marca un lugar. Dios tiene todo en detalle y bajo control. Y nos introduzca y nos plante en nuestra heredad. Que el Señor nos dé el lugar, revelación a su pueblo y confirmación de dónde quiere estar y dónde quiere habitar. Porque desde luego te digo, hermano, que yo no quiero dar ningún paso en falso. Saber toda la hoja de ruta, pero vamos a saber lo que de diferentes iglesias que el Señor nos ha ido permitiendo estar. Para que tengas una idea, lo que es la globalidad es decir, el presbiterio de pastores comienza en 2008, el cual nosotros nos unimos como iglesia en el año 2018, y hoy, año 2023, internacionalmente hablando, estamos registrados como un ministerio a nivel global. Es decir, ya es oficial, Cornerstone Global Network, es decir, nuestra capellanía, nuestro pastorado, nuestras credenciales están registradas para poder trabajar en todo el mundo. Amén. Así que es algo de lo cual estar orgulloso, porque siempre hemos querido hacer las cosas con excelencia y siempre hemos querido trabajar en bien. Así que si te das cuenta, ya no solo tenemos iglesias en Asia, sino que una de las nuevas en Madagascar. Yo siempre he dicho que tengo llamado a la isla Mauricio, pero de momento no me han invitado. Pero ya estamos en América y estamos en los 5 continentes. Amén. Es algo que el Señor trae confirmación de que nuestra iglesia tiene un llamado global. Y este es el número 1 de la palabra de hoy. Nuestra iglesia, tu casa, tiene un llamado global. Vas a ver y vamos a ir viendo que van a venir hermanos de lo largo y ancho de este mundo. Y son nuestros hermanos. Y tenemos un mismo sentir, y tenemos un mismo fervor, y tenemos un mismo llamado. Compartimos ADN, aunque son hermanos de otra madre y otro padre. Pero nos duele lo mismo y tenemos la misma meta y la misma hambre del Señor y las mismas ganas de ver su reino expandido. Y eso es algo que te digo, tener casa alrededor del globo es una gran bendición. Amén. Una de las cosas que va a pasar, que se están poniendo los mimbres, se va a comprar una casa de oración en Jerusalén. Y va a ser algo que el Señor va a permitir, y estamos poniendo los mimbres también, aparte de Jerusalén, en Dubái también se va a plantar otra iglesia. Ya está abierta, pero se va a plantar otro centro de misión. La segunda cosa que te digo, vamos a salir del armario, si es que no hemos salido ya, es que somos pentecostales. Y esto quiero que se aclare una cosa muy clarita. Los frutos y los dones del Espíritu son como los frutos del árbol. No son para usted, no son míos. Son para que aquellos que estén alrededor del árbol disfruten de los dones y del fruto. No son para que usted presuma de los dones, porque ninguno
árbol presume. Los árboles son para otros. Y cuando tú estás en un lugar y tus dones son manifiestos, tú no tienes que hacer nada. Otros van a poder reconocer, oye, qué buena estaba esta manzana. Pero el árbol no le da la manzana a nadie. Es la persona que se acerca al árbol, que coge una ciruela y dice, wow. Te lo voy a explicar de otra manera. Es la persona que se acerca a ti, que necesita una palabra de amor, y tú sin intencionado, esta persona no me conoce de nada, pero me siento amado. Porque es el amor de Jesús. Sabiondo, orgulloso o cualquier verbo. ¿O a ti te gusta eso? Hombre, en misericordia, como Jesús, poniéndote en el lugar de la otra persona. Estos frutos del Espíritu, sí, somos pentecostales, pero no para hacer ruido. Porque cuando se fue Jesús dijo, os dejaré al Espíritu Santo. Y habla de las ramas injertadas, o sea, los gentiles, tú y yo. O no es para nuestra presunción, el fruto es para el reino de Dios. Ahora, coger visión y entendimiento de que debemos de entender los tiempos en los que estamos. Y esto solo viene por comunión, relación, interacción con el Espíritu Santo. Es decir, tú no vas a poder tener revelación, entendimiento, si no andas en comunión íntima. Lo que quiere precipitar es el engaño y de todo, menos gente será salva. Mira Jesús. Probablemente 6 millones de judíos. Por ese tipo de cosas. Dice, en tu boca no faltará en tu boca ni en la boca de tus hijos. Y cuando el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, nuestro hablar, si nosotros estamos conectados con el Señor, se va a tornar, es carnegético. El anticristo viene a engañar. Y dirán, sanamos en tu nombre, Dios, de la verdad. Iglesia, esto es importante, saber cuál es tu cobertura y dónde está tu cobertura. Íbamos al colegio, chicos, no cojas los caramelos que te van a... El problema es que muchos de esos pensamientos y al mismo tiempo condicionan tu... Búscate un lugar que tenga integridad. Y hay hombres de Dios, todavía hay mujeres de Dios, todavía la iglesia es tan atacada. Entendimiento de que todo lo que vemos desde Génesis o desde el Éxodo hasta Deuteronomio no solamente parte del viaje del pueblo de Israel. El viaje de Israel es la visión progresiva que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, si tú le preguntas a un judío ¿dónde termina el viaje de Israel?, te va a responder diferente de un cristiano pentecostal o de un cristiano cualquiera, porque muchos dirían el viaje termina en la tierra prometida, la fortaleza de Sion. Y ahí es cuando termina el viaje, 400 años después que Josué. Muchos han escuchado el viaje del peregrino de Juan Bunyan, etcétera, etcétera. Pues si te pones a analizar paz, hasta tener paz conforme al corazón de Dios, porque tuvo la revelación del viaje. Y muchos adornan en nuestro carácter. Esta es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Porque significaba que Dios iba a poner paz en la tierra. Y Dios Jesús lo que hizo cuando vino al mundo y derrotó el pecado en la cruz del Calvario, trajo paz entre Dios y los hombres. Y trajo esa reconciliación. Y todo esto es un simbolismo y es que en nuestras venas no nos conformamos a lo que ya se ha hecho. Si a ti te pica un poco este país, yo quiero ver avivamiento en mi país. Si te pica un poco tu ciudad, yo quiero ver Almería salva para Cristo. Si te pica un poco... Y os digo algo. A ver si me he equivocado de ciudad. 1,
de ese ADN de avivamiento. Que estaban, se le rompían de primera persona. Rusia. Pero Inglaterra. Te digo que hay constancia. Israel. Bendigamos la nación de Israel. Sembremos en la nación de Israel. Hermanos, tenemos... ¿Hola? Sí. Tenemos una responsabilidad con Israel, que la palabra nos llama a orar por el pueblo de Israel. Y debemos de orar fervientemente. No se trata de judaizar. La nación que Dios quiso fue Israel. Tiene un papel fundamental con el libro este de aquí. Los otros son ediciones más antiguas. Con ese de ahí. Ahí empezó todo. Nuestro pastor estaba en Australia y de pronto ese libro cae en nuestras manos. Y el Señor le habla, tienes que redimir este lugar. Ese lugar forma parte de 20 predicadores, Reinhard Bonnke, Billy Graham, estos ceder. Estamos peleándolas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia tal ejército. Puede las tratar. Cara alabanza, es decir, ya las peleas que a día de hoy hay problemas en el trabajo, antes de empezar el trabajo y orar, pero ponte a clamar económicos, siembra y busca al Señor. Se ganan de rodillas. La fortaleza. Ahí ¿Quién cambia el corazón del hombre? De gobiernos. Hablando, Señor, ¿por qué ha pasado esto en las elecciones? Tienen estas personas que ahora tienen la llave del gobierno de España. O más. Porque no hay una voz que se haya levantado en esta nación. Eso no significa. Esto no va de partidos. Va de Dios. Y esto tienes que entenderlo. Nosotros, pero como iglesia, y esta es nuestra realidad. Dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y el apóstol Pablo no está hablando, igualmente te vuelvo a repetir, de política. Está hablando del reino de Dios y de la expansión del reino de Dios y las cosas que afectan al reino de Dios. De eso es de lo que está hablando. Habrá que centrarse en lo importante. Invertir nuestro tiempo en las cosas que importan de verdad, en las cosas que son determinantes, en las cosas que son genuinas, que sabemos que van a funcionar. La Biblia nos exhorta, no nos involucremos en los negocios de este mundo. Los cristianos tenemos un Dios que en medio de la crisis podemos prosperar. En medio de la necesidad podemos tener provisión. En medio del desierto podemos saber dónde ir y tener un oasis preparado para nosotros. En medio de la cueva estar acompañados por el candelero de Dios, por la luz del Evangelio, por la fuerza de su palabra. Y en medio de cualquier situación que venga, no tenemos que tener temor alguno porque Dios está con nosotros. Pero la iglesia tiene que entender que es iglesia. Que es nación santa, pueblo adquirido por Dios para declarar las virtudes de aquel que cambió las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro Dios. Esta es nuestra casa. Por si no te has dado cuenta, tenemos un llamado global. Somos pentecostales. Tenemos es nuestra casa. Te vayas inspirando. Por eso dice, en un mismo a nuestra casa, saber a qué casa nuestro se puede vivir. Esta semilla de fe crezca, se rega la tierra y cada. Que por Señor, avive nuestros corazones, Señor, amando de tu gloria y de tu gracia sobre cada lugar en el. Amén.